Hola, científico. Científico en pantuflas, en bata, en calzoncillos, en camisón. Ahí también hay ciencia. Ahí en todos esos lugares, cuando estás tomándote un Fernet ahora en verano, ¿sí? Cuando estás bajo la sombrilla, cuando tomaste sol de más y estás rojo como un tomate, cuando te metiste en el mar y te quedaste, no voy a decir, no voy a ser muy gráfico, pero como que estaba tan frío el mar y te quedaste así, ahí también hay ciencia. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Pues la ciencia está en todos lados, no me canso de decirlo. Y hoy sería un poco ciencia para tu piel de verano, muchacha, muchacho, porque tenemos este oasis de pensar en la ciencia todo el año. Aun cuando a veces se ataque un poco a la ciencia, digan, ¿qué ciencia? Ciencia para este país no sirve. Claro que sirve, sirve para pensarnos a nosotros, para entendernos a nosotros. Y también, ¿sabes dónde hay ciencia? ¿Sabes dónde? A ver, te vas a Mar del Plata, en chancletas, en alpargatas, como corresponde, ¿sí? Y te vas al puerto, ¿no? Y te vas con el hijo, con la nieta, con el sobrinito. Mirá los lobos, qué lindo. Le tirás galletitas a los lobos. No le tires galletitas a los lobos. Y ahí hay un montón de ciencia, hay gente que la estudia. Y resulta que uno de los que estudia esa ciencia va a estar hoy acá con nosotros. ¿Dónde es acá? En Ciencia en Todos Lados por EVA TV. Ya podés ver todos nuestros programas, los podés ver todos en YouTube, podés escribirnos, podés seguirnos en redes, en todas las redes es Eva en Vivo, ¿sí? Todas las redes buscá @Eva en Vivo y ahí estamos todos. También podés afiliarte a EVA TV, ¿sí? Para seguirnos por todos lados, te afiliás en evatv.com.ar y nos seguís hasta que las velas no ardan. Pero volvamos nosotros acá a la ciencia para tu piel de verano, muchacho o muchacha, esa piel que está roja, que ya no aguanta más. Y te tiré un poco una pista, ¿no? Te tiré una pista de por dónde vamos a ir hoy. Vamos a ir un poco a investigaciones internacionalmente súper reconocidas, porque acá hay capos y capas, ¿sabías? Hay capos y capas en muchas áreas. Tenemos 3 premios Nobel, bueno, 2 premios Nobel y medio, ¿no? Porque a Milton lo rascamos a patadas hace muchos años y terminó su carrera en Oxford. Pero bueno, empezó acá, ¿no? Pero no solamente en eso, en fisiología, en bioquímica, en inmunología. Tenemos recontracapos en física, tenemos recontracapas en química, tenemos recontracapos y capas en neurociencias y también en áreas de ciencias naturales. Argentina es un páramo, es maravilloso para ciencias naturales. Tenés todo lo clima tenés. Y entonces si tenés todos los climas, tenés todas las ciencias. Y tenés bichos y plantas para tirar al techo y para estudiarlos, para entenderlos, porque entender esos bichos y plantas es entendernos a nosotros. Y hay unos bichos rarísimos en el mundo. Bichos que la evolución es un despelote, ¿sí? Estaban en el agua, se fueron a la tierra, volvieron al agua, medio indecisos, bichos medio dubitativos, ¿no? Su nombre del medio es Vasily, en soviético. Pero son fascinantes. Y como te decía, algunos de los capos que estudian esos bichos rarísimos están acá. Como mi amigo, y lo digo orgullosísimo, y colega de hace muchísimos años, el doctor Luis Capozzo, que hoy nos acompaña, experto en mamíferos marinos. Ahí lo tenés. ¿Qué haces, Luigi? ¿Qué haces, Diego? Con toda esa introducción es un poco difícil saber por dónde comenzar. Pero lo más importante es que estar acá en EVA TV con vos me llena el alma de calorcito. Y voy a explicar por qué. Porque Diego insiste permanentemente que hay ciencia en todos lados. Y hace poco te celebramos porque cumpliste un año más, no voy a decir cuántos. Cambié el numerito de adelante, es todo lo que voy a decir. Exacto. Sí, cumplí 30. ¿Y qué? Exacto, y entraste en la mejor época de la vida. En la mejor época de la vida. Dicho esto, comenté en esa oportunidad, o te comenté, que estar acá a esta altura, digamos, en el estribo de nuestra carrera y en la mejor parte de la vida, tiene mucho que ver en vincular por qué contarle al público, por qué hay ciencia en todos lados, y tu prestigio te precede, y además, sin hablar de los premios, porque quienes te siguen ya te conocen, de alguna forma estar acá a mí me llena de satisfacción para poder hablar de esto. ¿Por qué?
porque somos océano. Y ahora voy a adentrarme en ese tema. Mira qué bien. Y dicho esto, somos océano. Estar acá a esta altura de nuestra vida tiene que ver un poco con esto que te dije en tu celebración, que comencé en esto de contar historias gracias a vos. Y hace mucho tiempo atrás. Estamos a punto de cumplir 3 décadas de esto que te estoy hablando. No puede ser, por eso cumplí 30. Por eso, desde recién nacidos. Así que efectivamente, bueno. Luis no solamente es un capo como investigador, sino también es un muy reconocido divulgador de la ciencia. Tiene varios libros, ha dado conferencias, ha hecho programas de tele. Y ya le voy a preguntar, porque también hizo programas de tele de ficción, es un galán de telenovela, así como lo ven, literalmente, ¿sí? Ha hecho telenovelas con algo de ciencia. Pero empecemos por la ciencia, Luigi. ¿Cómo no? ¿Por qué estudias los mamíferos marinos? ¿Por qué te fascinan desde hace tanto tiempo? ¿Qué es lo que te mueve de esos bichos? Bueno, puedo ir un poquito antes, pero, ¿cómo no? Pero partamos de la premisa para que vos después retomes el hilo de este concepto que es fundamental. Somos océano. Dale. Dicho esto, tengo que remontarme, y lo conté en muchas oportunidades, pero vale la pena porque el público se renueva, contarte la historia que vos ya conoces, que cuando yo tenía apenas 7 años, fui de la mano de mi papá, en el tren Roca, hasta la hermosísima ciudad de La Plata, a visitar al museo hermano del museo en donde trabajo desde hace muchísimo tiempo. Y fue una de esas casas y salidas que sobresalen, padre e hijo, porque tuve una relación muy conflictiva que luego cerró bien, pero en ese momento lo disfruté y lo recordé. Lo recuerdo y lo recordaré. Y cuando llegamos al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, que depende de la Universidad Nacional de La Plata, aguante la universidad pública, lo hice dar 4 vueltas a todas las salas. No me quería ir, y a la salida, para convencerme de finalmente salir, porque mi padre ya estaba, no aguantaba más el museo, me regaló un cangrejo que provenía del área de San Clemente del Tuyú, en un frasquito que todavía conservo. Y de ahí salí con 2 certezas, Diego: que quería ser biólogo y trabajar en un museo. De ciencias naturales, obviamente, ¿no? Es maravilloso. Y se te dieron ambas. Sí, estamos llenos de magullones, pero es importante porque ahí empezó todo. Y después hay otro evento que tiene que ver con la importancia de la lectura en tiempos en donde se censura la lectura, que cayó a mis manos lo que para mí fue uno de los primeros libros de divulgación científica. Te estoy hablando de los comienzos de los años 60, mediados de los años 60. Obviamente yo soy mucho mayor que vos, porque vos cumpliste 30, que eran los libros de divulgación científica de la revista Life. Sí, los he visto, bueno, claro que sí. Había 2. Uno se llamaba El Mar y otro El Maravilloso Mundo de los Insectos. Todavía los tengo. En aquella época, muy chiquitito, yo era el payasín de las fiestas porque me sabía toda esa información de memoria. Entonces podía contarle a mis tías abuelas, y en las Navidades o en las fiestas de fin de año, cuántas veces movía el ala una mosca por minuto, dónde se escondía la hormiga león, cómo era la vida del pez payaso, qué era un arrecife. Es como los pibes ahora hablando de dinosaurios, ¿no? Más o menos lo mismo. En esta época no había dinosaurios, tanto como ahora. Bueno, es cierto. Es cierto. Por lo menos estaban solamente en las réplicas de yeso en los museos de ciencias. Es verdad. Ahora están sueltos. Sí, pero ¿sabes qué? Los dinosaurios van a desaparecer. Ya lo dijo alguien alguna vez y lo vamos a repetir prontamente. Absolutamente. Entonces te fascinó el mar y los insectos. Y me siguen fascinando hasta el día de hoy porque, a ver, mi primer contacto con el mar es a los 6 años en Santa Teresita. Y tengo una fotografía en diapositiva que la digitalicé y estoy en el borde de ese mar en Santa Teresita con una pelota de goma tirándosela al mar para que jueguen los animales marinos.
Y cuando recorría, viste que hay un hilo rojo entre la madre y les hijes, Sí. Pero me iba a las dunas, abajo de los arbustos y demás, y recolectaba huesos, cabezas de pescado seca, pluma, caracoles erosionados. Tu vieja chocha. Bueno, sí. Había un conflicto siempre porque hacía berrinche porque era juntar porquerías en la playa, ¿no? Pero después esa fascinación por recolectar sin ton ni son, cuestiones que vienen de la naturaleza, fueron sistematizadas y permitieron un desarrollo, de nuevo, gracias a la educación pública, que a mí me permite en lo personal estar muy satisfecho con mi carrera profesional y muy satisfecho con el recorrido hecho, ¿no? Que bien sabemos que con los vaivenes en donde siempre se golpea la ciencia y después hay que volver a reconstruir el sistema, resistimos. Sí. Igual de eso te voy a preguntar específicamente en un rato de los vaivenes, ¿sí? Sabes que cuando yo entré a la Facultad de Biología, más o menos en la misma época que Luis, ahí me deslumbraban los jóvenes, mis compañeros, porque entendían el mundo, eran naturalistas, levantaban rocas a ver qué bichos había abajo y a mí no me pegaba por ello. Yo tardé 3 años hasta entender que quería ir por ese lado, hasta apareció el cerebro, apareció la fisiología, pero me deslumbraban vos y varios otros amigos que todavía mantenemos, que estaban fascinados por los bichos, por las plantas, por los insectos, por los peces, y claro, yo quería ser como ellos, yo quería ser como ustedes. Bueno, pero ahí hay una cuestión de coleccionista uh-huh. Nato yo creo que hay una parte que viene acompañada con nuestra información y otra parte que la modela el ambiente, los intereses y la curiosidad. Y ese coleccionista que te describí de la playa juntando porquerías para mis padres, luego a medida que pasaban los años coleccioné todo tipo de cosas, estampillas, marquillas, caracoles, autitos de colección, aeromodelismo, es decir, uno colecciona y con el tiempo entiende que esa colección trata de, en su curiosidad, buscar un orden y uno trabaja en ese orden, pero cuando uno llega a esta altura del partido y comprende la segunda ley de la termodinámica, y comprende estos vaivenes que me vas a preguntar en un ratito, es muy complejo en relación a que siempre estamos inmersos en el caos. Y cuando digo caos, no me refiero solamente pensando a una escala del universo, en donde aumenta la entropía, es decir, se tiende hacia el caos, hacia la inestabilidad, sino en lo que tiene que ver con la cuestión económica, social, y eso que a vos te fascinó y tardaste 3 años, por lo cual te felicito, porque 3 años son los primeros 3 años de materias comunes del ciclo básico de la universidad. Sí. Y te permitió darte cuenta que no te copaba juntar hormigas, no, ni caracoles, y sí te copaba entender lo que tenemos aquí adentro, del mundo, que además es esencial para poder interpretar todo lo demás, ¿no? Y fuera de cámara, hace poco yo te dije que me fascinaba este estudio que acaban de publicar, en donde encuentran una relación entre la relevancia que hay en lograr dormir 7 horas e incrementar el Producto Bruto Interno del país en 1.5, 1.3, un fangote. Es un montón. Un fangote. Es un montón. Unos cuantos sistemas científicos. Por lo tanto, así como tus investigaciones y la de tu gente y la de tu equipo permite traducir en números lo que implica respetar las mínimas horas de sueño para funcionar como corresponde, de este lado, de este coleccionista de porquerías de la playa, el desafío es tratar de convencerte de que somos océano y que la importancia de la conservación con una racionalidad científica, porque necesitamos explotar y obtener recursos, pero conociendo ese océano, hace que seamos océano, porque sin océanos nuestra existencia es inviable. Por lo tanto, traducir lo que impacta
el no conservar los océanos, sobre todo en un país como el nuestro, que tiene 2/3 de su territorio es oceánico o marino, también eso se puede traducir en un impacto en lo que representa el Producto Bruto Interno para nuestro país, haciendo las cosas bien, utilizando los recursos, conservando la biodiversidad y conociendo todo lo que no conocemos, porque conocemos entre un 15 y un 20% de todos esos bichos vivos que andan eso me dando vas a vueltas. contar. Pero ahora que contás esto, quiero invitar a la gente a que busque el mapa bicontinental de Argentina. Esto que contaba Luis recién, de que somos 2/3 de nuestro territorio es agua y qué sé yo. Buscá esos mapas que cuentan toda Antártida, toda la parte sudamericana y todo el mar. Te vas a caer. No sabés lo que es ver ese mapa y decir, bueno, esto es Argentina. Y si esto es Argentina, hay que estudiarlo, hay que protegerlo, hay que conservarlo. Por ejemplo, como hace Luis. Pero vamos a seguir preguntándole en un ratito a Luis sobre esto de Somos Océanos, sobre las focas, los lobos marinos y esos bichos extrañísimos, que son evolutivamente extrañísimos. Pero vamos a parar un cachito aquí en Ciencia en Todos Lados. Y, como siempre, te voy a proponer un pequeño acertijo de... Es fácil, pero vas a ver que te va a volar un poquito la cabeza. Entonces vamos a parar este cachito para que vayas a tomar agua, que vayas a hacer pis, ¿sí? Que vayas a hacerte un emparedado al refrigerador. Y mientras tanto te dejo pensando en este acertijo que va a aparecer acá en pantalla enseguida. Nos vemos enseguida, ¿eh? No te vayas, en un minuto volvemos. Te volviste loco, te volviste loca, ya se están matando en la familia. No, viejo, no puede ser la suegra, no es el cuñado, no puede ser, no es el hijo adoptado. A ver, de nuevo, ¿sí? La segunda parte te da un poco la clave, ¿no? La madre de mi hija. Si es mi hija, la madre soy yo. Y si yo soy la hija de Teresa, Teresa es mi mamá, yo soy su hija. No era tan difícil, ¿viste? No era tan difícil, era cuestión de leerlo un poco, pero confunde un poquito. Está bueno, sí, cada tanto mover un poco los rulos ahí arriba. Pero hay varias cosas que viene diciendo Luis que quiero hacer doble clic. Somos océano es literal, ¿no? Es literal porque un poco la concentración de nuestra sangre es casi como la del mar. O sea, tenemos el océano acá adentro. Pero no le damos bola. No le damos bola al océano, salvo cuando vamos a la playa y miramos las olas o vamos a pescar o lo que fuera. ¿Por qué no le damos bola? ¿O qué tenemos que hacer para darle bola? A ver, casi 30 años tratando de contarlo, ¿no? Así como la relevancia de dormir 7 horas como mínimo todos los días del lado suyo. Pero yo creo que la respuesta... Mire, hace poco leí una noticia que me impactó, que es un estudio, ¿no? Y lo tengo que buscar, pero hay millones de argentinos que consumen agua con arsénico. Ajá. Yo creo que la respuesta está vinculada a por qué no le damos bola al hecho de que somos océanos, porque como bien dijiste, somos sales y agua. Nosotros más o menos 80-85% agua. Si vemos una medusa, las medusas son 98% agua. Y yo creo que no le damos bola, y no le dábamos bola cuando no estaban las redes, cuando no estaban los telefonitos, cuando la información no era tan accesible y tan inmediata. Y tiene que ver con la planificación. De la misma manera que dormir 7 horas por noche
genera un beneficio al individuo que lo obtiene, y eso hace que haya una respuesta en la productividad económica. Desde el punto de vista de que no le damos bola, es lo que vemos todos los días en la playa, o lo que vemos todos los días en la industria pesquera, o lo que vemos todos los días en la actitud de, bueno, la playa en general, en las grandes urbes donde hay gran concentración de personas, no asociamos la playa y la asociamos con el verano, con el dolce far niente, con estar ahí tonteando, pero por ejemplo, hace poco leí un artículo muy interesante que decía que de 9 variables que son necesarias para que el planeta esté sano, hay 6 que ya están en rojo. En terapia intensiva. En terapia intensiva. Dicho esto, no le damos bola porque no tomamos conciencia, de la misma manera de que millones de argentinos consumen agua con arsénico. Es una locura. Porque no hay un ordenamiento territorial razonable, porque no hay una legislación, bueno, no hablemos en estos tiempos, pero no hay una legislación, o si la hay, no se reglamenta, y si se reglamenta, luego no hay una verificación de que se cumpla con la ley. Y para ejemplo, el público debe conocerlo, ley de bosques, ley de humedales, ley del descarte pesquero, o sea, hay leyes, pero a la hora de la verdad, siempre lo que prevalece, lamentablemente, es el mercado. Uh-huh. ¿Sí? O si nos vamos al tango, billetera mata galán. Pero sabes que ni siquiera mercado, porque tenemos un mercado, no te digo inagotable, pero sí sustentable en el mar, y tampoco le damos tanta bola. O sea, sí, se exporta tantos esos barcos pesqueros, andás a ver si de Corea, de dónde, pero nosotros no le damos tanta bola al mar como una fuente de recursos genuino. Pero eso, yo creo que eso es cultural. Ah, ok. Yo creo que eso es cultural, porque siempre en nuestro país, y bueno, en estos tiempos es casi complicado lo que voy a decir, pero siempre nuestro país se vinculó con el campo, con la vaca, con el gaucho, con el asado, totalmente, con el mate. Y no con el surubí. Exactamente, exactamente. Pero además, de alguna manera, los recursos renovables, que es la biomasa que podemos consumir, de mayor calidad, es raro que se consuman en el mercado interno, históricamente. No estoy hablando... lo mejor se exporta, siempre, se raja. Siempre. Y entonces es una cuestión cultural. Vos pensás que nosotros tenemos 4.400 kilómetros de costa que se extienden a 5.000, casi 6.000 si consideramos áreas insulares. Uh-huh. Tenemos el mar argentino, que es hasta la plataforma de las 200 millas náuticas, en donde hay una riqueza ictícola o una riqueza de especies que son de relevancia. Luego, desde el año 2016, Naciones Unidas aceptó el corrimiento del límite este de nuestro país hasta la milla náutica 350, ¡vamos!, en donde el país es dueño de los recursos que hay en el lecho oceánico, de la misma manera que la estructura o la geomorfología de nuestro espacio territorial tiene continuidad por debajo del mar argentino con nuestras Malvinas, con todo ese grupo de islas hasta uh-huh, que hacen como una especie de S que luego continúa con nuestra península antártica. Tomás, y Pinga, anda a buscarla al ángulo. Ahí está. Y nuestro país sería dueño de esos recursos en un futuro que están en el lecho oceánico de la milla 200, donde está ese escalón enorme en donde pasamos de 200 metros de profundidad a miles de metros de profundidad hasta la 350, pero también tenemos la responsabilidad teórica en los papeles, y estamos a parsecs haciendo uso de escalas galácticas, o sea, mucha distancia de poder aplicar eso, ser responsables de custodiar la biomasa o la masa viva de los recursos que están en la columna de agua hasta la milla náutica. Que es la que decías que no conocemos del todo, además. No conocemos del todo la propia que está en determinadas áreas de nuestro país. Especies marinas nuevas se descubren todos los días en el museo, en donde llevo más de 4 décadas trabajando.
se descubren entre 200 y 300 especies vivas. ¡Vivas! De toda la biodiversidad, no solo marina, ¿no? ¿Para qué periodo de tiempo? Eso es muy grosso lo que acabas de decir. ¿200 especies en cuánto tiempo? ¿En años? ¿En Por décadas? año. Por año, 200 especies nuevas. Por año, estimado. ¿Y qué tipo de especies? ¿Marinas, insectos? Plantas, insectos, Eso es muy grosso. Muy grosso. bicho marino. ¿Sabemos cuántas especies hay teóricamente? Nosotros lo que podemos saber es que conocemos hasta un 20, 15, 18, 20% de las que potencialmente hay. Y hace poquito en el museo lanzamos un nuevo portal de biodiversidad que tiene participación ciudadana y ahí están los números, pero la verdad que hay muchos coleccionistas que ahora estudian, buscan las nuevas especies, y la importancia de ponerle nombre es para saber de lo que hablamos, porque los nombres comunes, claro, usted y yo los reconocemos, pero claro, Xi Jinping no. Entonces hay que ponerle un nombre en latín, así como usted Diego Golombek y yo Luis Caposo, en latín, fulano de tal, género y especie, lo conoce hasta Xi Jinping. Pero no quiero que te escapes sin contarnos un poquitito de tu fascinación por el mundo mamífero marinólogo. Cierto, usted me preguntó de eso. Son bichos raros. ¿De dónde salieron esos cosas? Son raros los elefantes, la foca, los lobos marinos. No solo son raros, sino que además son muy importantes para poder tratar de explicarte y de explicarle al público que somos océano y la importancia de la biodiversidad marina y la importancia del ecosistema marino, porque además, cuando hablamos de mamíferos marinos, estamos ubicándonos dentro de una categoría en donde pertenecemos. Mamíferos. Somos mamíferos. Mamífero, mucho gusto. Bárbaro. Luego hay distintas categorías que van a lo más específico, y cuando hablamos de mamíferos marinos, básicamente hablamos de ballenas y delfines, con todas sus variedades, y de lobos marinos, leones marinos, focas, que incluye a nuestro elefante marino del sur, y morsas, que acá no hay, están en el hemisferio norte, que siempre recordamos y hacemos chistes al respecto. ¿Usted se acuerda de ese dibujito que veíamos que era Pablo Morsa y pero el pingüí? Cómo no, yo lo veía mucho después de haberse estrenado, por supuesto. Pero eso es un absurdo de nuestra niñez. ¿Por qué? Porque las morsas son del hemisferio norte y los pingüinos del hemisferio sur. Pero me acabas de bajar de un ondazo. ¿Cómo que el elefante marino es una foca? Sí, señor, es una foca. ¿Es una foca grandota? Una foca grandota, gorda, que los machos tienen esa trompa que la inflan para decir soy apetecible para las chicas, o cuidado, mirá la trompa que tengo, no vengas porque te pongo un ñoqui. Digamos, son caracteres sexuales secundarios. Y en relación a lo que me preguntaba de por qué son importantes, es porque en los ecosistemas, en el mar en particular, para decirlo sencillo y que todos lo entiendan, el organismo chiquitito es devorado por el más grande por el más grandecito, hasta que llegamos a lo que se llaman redes tróficas del océano. ¿Qué es esto? El pez grande se come al pez chico. Sí. Y esas redes tróficas, el público las puede imaginar como una red de pesca en donde cada punto que une a la red es una especie que puede alimentarse de la que está acá, de la que está acá, o de la que está al lado y de la que está más arriba. ¿Y qué ocurre? Que en general son pirámides, esas redes tróficas. Los que están más arriba, que son los mamíferos marinos, nos sirven como lo que en el laboratorio que tengo el orgullo de coordinar, llamamos especies centinela. ¿Por qué? ¿Qué hace un centinela? Mira. Está todo bien, mira, está todo más o menos. Y advierte. No hay comida, hay comida. O, cuidado, ahí viene, nos invaden, lo que fuere. Sí. Bueno, estas especies centinela, como están en la cima de esa red trófica, cuando hay un agente externo, un contaminante, un cambio en el ambiente de estas 9 variables que yo le hablaba, que ahí sé que están complicadas, ¿cuáles son? En el océano, la acidez del océano. ¿Qué impacta además? El cambio climático. ¿Qué impacta además? La modificación de las corrientes marinas, porque hay modificaciones en la temperatura de los océanos, pues como resultado del calentamiento global que está vinculado con el cambio climático. Además, eso hace que especies pequeñitas que sostienen a esos mamíferos marinos se vayan a buscar otras áreas. Claro. Y eso altera el ecosistema. Por eso yo te decía que
Somos Océano, y lo que ocurre ahí repercute no solo acá en Eva TV en vivo, sino que también el que vive en La Quiaca o el que vive en Esquel. Y es muy importante entender que somos Océano, porque la verdad que tenemos la responsabilidad ciudadana de conocer, de evitar fake news, de comprender lo que dan nuestros científicos, y que es mucho, y que estamos orgullosos de pertenecer al CONICET, y que estos ciclos pasan. Ahora es terrible lo que está ocurriendo, pero todo va a pasar y lo vamos a volver a construir de nuevo desde abajo. Como decía el gran Grondona, todo pasa y esto también. Exactamente. Bueno, hay cosas que yo no les dije. ¿Vieron que era un capo? Les dije que era un capo, pero hay un montón de cosas que no saben de Luis. Bueno, pero el capo es el apócope de Capozzo. Es cierto. Es un experto en rock, en rock metálico, es un experto en series, en ciencia ficción, en todo. No exagero. Y algo que no les dije, también es el director del Museo Argentino de Ciencias Naturales, y no hablamos nada del tema. Hoy hablamos con el Luis investigador. Y te tengo que invitar, tenés que volver. Ahora tengo que hablar de museos, tengo que hablar de dinosaurios, tengo que hablar de huesos, por qué tener museos y por qué sirven para una política científica. Así que vas a tener que volver, ahora en el verano. Va a ser un placer. Además va a ser un placer porque acá está muy lindo el ambiente. Es cierto. No vamos a sufrir el calor. Así que vos esperanos, porque muy pronto volvemos con más ciencia en todos lados para hablar de esa ciencia que te rodea y ni te diste cuenta. Date cuenta y volvé con nosotros acá en Eva TV con Ciencia en Todos Lados. Chau.